Y hoy en día vamos a reflexionar sobre el título Doxología, la única respuesta razonable a la revelación del único Dios verdadero. Doxología. Entonces, es importante entender que la palabra doxología es una palabra griega que se desprende de lo que es la admiración hacia una deidad. Y es importante entender que la doxología es una respuesta, es el punto climático a algo que se acaba de decir. Cuando Pablo llega a esta conclusión en Romanos 11, dice doxología, en virtud de todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, eligiéndonos, predestinándonos, salvándonos, justificándonos, santificándonos, y en el punto clímax de la revelación, glorificándonos para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice el libro de Efesios. Y la palabra doxología en el canon bíblico aparece en Romanos 11, 33 al 36. Vemos a Pablo decir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para que fuese recompensado? Pablo, después de hablar de la eterna elección soberana e incondicional, hablar de que a los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó. Y todo eso se resume a que del principio a final la salvación es del Señor. Y Pablo termina en buen dominicano, con un wow impresionante. No hay una descripción humana que sea atinada para yo poder describir, valga la repetición, lo que sucedió en la cruz, lo que sucedió en la redención, Dios salvando a pecadores muertos y condenados. Entonces, veremos hoy ya como punto climático, después de una serie de estudios, después de ver todas las perfecciones, cómo respondemos a la revelación del Dios que salva a los pecadores. Definiciones preliminares. Antes de nosotros entender a qué vamos a aludir de manera preliminar, vamos a definir algunos términos, principalmente doxología, que es una palabra griega, como decía, compuesta. La palabra doxología proviene del griego doxa, que significa gloria, y logia, que significa conocimiento y estudio lógico. Comparte las raíces con términos ortodoxia, que es doctrina correcta, y ortopraxis, que es el efecto de una doctrina correcta que se alberga en la mente, que se estaciona en la mente y que se lleva a la práctica. Es revelación y contextualización de esa revelación. Yo he sido salvo por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Yo llevo a la contextualización, a la praxis, la redención que he recibido. He nacido de nuevo, por eso ahora puedo responder, y lo veremos en Romanos 12, como en virtud de las misericordias de Dios podemos responder en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ortodoxia y ortopraxis puede entenderse como buena fama. Eso es doxa, gloria. Por eso doxología es impresionados por la gloria desplegada del único Dios verdadero, salvando a pecadores que no lo merecen. Buena fama o reputación loable. Esto nos lleva a inferir que la adoración es la respuesta a la revelación, como decía, y al conocimiento de la gloria de Dios, del único Dios verdadero. Por tanto, concluimos que la adoración es la praxis o contextualización de la ortodoxia o teología. La buena teología, la revelación, debe llevarme a una respuesta de adoración. Repito eso. La ortodoxia produce doxología. La teología produce adoración. Cuando yo recibo la revelación de Dios, cuando recibo el ordo solitus, todo lo que comprende el relato de la redención desde el otro lado de la eternidad hasta el punto clímax de la eternidad en la consumación, la salvación es del Señor, y mi respuesta es una respuesta doxológica. Pero la doxología no es algo meramente intelectual, aunque comienza con una convicción que se alberga en la mente y después pasa a la práctica, sino que esa doxología es experiencial. La adoración es mi cuerpo, como dice Romanos, como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
es lógico, es congruente que si Dios ha hecho todo eso, yo responda con vidas santas. El próximo slide, por favor. Introducción, doxología, una respuesta razonable a la revelación del único Dios verdadero. La verdad, dice el texto, alimenta la adoración y la ortodoxia produce doxología, como decíamos anteriormente. Sin embargo, en esta ecuación no es posible si el Dios que recibe dicha adoración no se revela, porque no podemos adorar a un Dios sin conocerlo previamente. Y no podemos conocerlo a menos que Él decida autorrevelarse. Es decir, lo que, en síntesis, lo que quiere decir este texto es que el conocimiento divino se basa en revelación. Esa revelación puede ser general, pero también esa revelación es especial. Pero es especial y personal porque el Dios vivo y verdadero habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Romanos 1:20 dice lo siguiente en la Biblia de las Américas, porque desde la creación del mundo los atributos invisibles y su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Muchas veces decimos, bueno, Dios no lo puedo conocer, no lo puedo entender porque Dios no se ha revelado. Dios, como decía Kant, permanece en el mundo nuomeno, no en el mundo de los fenómenos. Como decían los agnósticos, yo creo que hay algo que existe, pero ese Dios no se ha revelado. Pero la Biblia es clara y categórica en este aspecto. Dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cualidades invisibles, el Dios invisible, se hace saber cada vez claramente a través de los elementos tangibles. Esta revelación no es suficiente para salvar, pero es suficiente para condenar. Porque el hombre no puede negar que Dios ha desplegado su gloria en todo el cosmos. Lo que de Dios se conoce, dice Romanos 1:20. El próximo slide, por favor. Entonces, nuestra adoración se siente, si nuestra adoración, se siente superficial, podría ser porque tenemos una teología superficial. Interesante. Tenemos una teología hueca, vana, superficial, animista, basada en experiencias, basada en lo que mi convicción emocional manifiesta. Cuando digo convicción emocional es cuando yo dejo que mis emociones sean la convicción que me guía. Vivimos en una era de superficialidad. La realidad, y esta realidad ha afectado también a la iglesia, desplazando la adoración basada en la revelación bíblica por una liturgia centrada en lo emocional y experiencial al margen de la verdad. O sea, nosotros vivimos la teología, la experimentamos porque esa teología pasa de la mente al corazón y del corazón a los afectos. Nuestros afectos han sido informados por la teología y por eso adoramos. Y nuestras emociones experimentan basado en la convicción que se está estacionado en nuestra mente. Por eso que la Biblia asevera en Romanos 2, y lo veremos más adelante, acerca de la racionalidad de este servicio, que Dios no nos demanda que renovemos nuestras emociones, sino nuestra mente. Voy a repetir eso. Dios no dice renueva tu mente, no dice renueva tus emociones, renueva tus afectos, renueva tus sentimientos. Dice renueva tu mente para que compruebe la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un servicio racional, que si Dios ha hecho todo esto, yo debo responder con vida santa como un templo viviente que vive para la gloria de Dios. El próximo slide, por favor. En primera instancia veremos, ya después de la introducción, el argumento filosófico y teológico. En un momento Moisés aludía al hecho que en la teología bíblica hay un bagaje filosófico porque somos seres racionales y las preposiciones bíblicas se articulan de manera sistemática y lógica. La lógica tiene sus límites, la razón tiene sus límites, pero no es contraria a la revelación. Voy a repetir eso. No hay un dilema tal entre la fe y la razón, sino que la razón es el vehículo por el cual la revelación se comunica.
Nosotros tenemos una razón a imagen de Dios y por ahí comunicamos nuestra revelación. Entonces, por eso voy a aludir a un argumento filosófico y teológico, porque el estudio de Dios es lógico. El resultado de una epistemología y ortodoxia y doxología saludable es una vida coherente. El resultado de una epistemología, ortodoxia y doxología saludables es una vida coherente. Epistemólogos viene del estudio del conocimiento. ¿Qué preposiciones nosotros entendemos que debemos de conocer para saber lo que sabemos? Dios se ha revelado. La epistemología reformada consiste en el hecho de que Dios se ha revelado a todo hombre de manera general, como decíamos, pero también de manera especial. Nosotros, los estudiantes de la teología bíblica reformada y experiencial, sostenemos que Dios se ha revelado de manera general y especial. En esta base epistemológica se basa la revelación. Desde una perspectiva epistemológica, nuestra comprensión de Dios es sobre la base de la cual se construye nuestra ortodoxia y doctrina correcta. Esta, a su vez, nutre nuestra doxología, es decir, nuestra epistemología nutre la teología y la teología nutre nuestra ortodoxia y nuestra ortodoxia nutre nuestra doxología. Es decir, tenemos revelación y tenemos adoración producto de esa revelación, para decirlo de una manera simple. No puede haber una adoración genuina sin conocimiento verdadero, es decir, la epistemología, el conocimiento de Dios, no un conocimiento rudimentario ni lógico en términos racionalistas, sino que un conocimiento lógico basado en la revelación produce adoración. Y este conocimiento no es meramente intelectual, sino existencial y revelado. Por eso dice Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Este conocimiento no es intelectual, sino que Dios es un Dios moral. Como hemos visto todas sus perfecciones, Dios las despliega en la creación y de manera particular la revela en la redención. Por eso dice que el verbo fue hecho carne. Y lo que pudimos ver, dicen los apóstoles, los testigos oculares, los testigos que estuvieron ahí palpando y vieron al tocante el verbo de la vida, dijeron que vieron su gloria, dice el apóstol Juan. Pero gloria como el unigénito del Padre, revelación, lleno de gracia, atributos y de verdad. Perfecciones del único Dios verdadero reveladas. Ese conocimiento es existencial porque llena toda nuestra existencia. Por eso que el fin principal del hombre, como dice el catecismo de Westminster, lo veremos más adelante, es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Un teólogo puritano, Richard Baxter, en su obra Orientaciones para odiar el pecado, expone esta conexión entre el conocimiento de Dios y el discernimiento moral que nosotros tenemos de nosotros mismos. Dice lo siguiente: esfuércese tanto por conocer a Dios como por ser conmovido por sus atributos. ¿Qué debe de movernos a nosotros? Sus perfecciones. Viva siempre delante de Él, como dice la frase histórica Corán Deo. Vivir delante de Él implica vivir en sumisión a Él, haber sido salvo por Él, y por eso podemos vivir delante de Él, basado en la obra consumada de su Hijo. Nadie puede conocer el pecado perfectamente porque nadie puede conocer a Dios perfectamente. Si usted no puede conocer el pecado más de lo que conoce a Dios, contra quien usted peca. Es decir, él alude a lo que Calvino planteó en las instituciones de la religión cristiana. La máxima expresión del conocimiento consiste en dos partes: en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nosotros mismos. Eso lo vemos en Isaías 6, cuando el Señor se le revela a Isaías. Él ve dos cosas: él ve la magnificencia, la gloria, la santidad, la trascendencia de Dios, y también ve la profundidad de su corrupción. Eso hace la revelación de Dios, nos revela quién Él es, y al ver el esplendor de su gloria, vemos también la eterna corrupción de nosotros como entes caídos. El próximo slide. Ok. Próximo slide, por favor.
Isaías 6, ya lo comenzamos. Este argumento conecta directamente con nuestra tesis. La adoración verdadera está intrínsecamente ligada al conocimiento y el carácter y atributos de Dios. Una teología superficial producirá una adoración superficial. Interesante. Si tenemos una teología banal en el casco, esa será nuestra praxis. Cuando adoramos a Dios, tenemos que tener teología en nuestra mente. Y la teología es lo que vamos a cantar. Por eso doxología, porque nuestra adoración debe ser doxológica, debe tener congruencia, debe ser pertinente, debe ser basada en la revelación de Dios. Una mala teología produce una mala adoración y una mala adoración produce una mala teología, porque ambas son concomitantes. Próximo slide. Ok. Bien. La adoración, un servicio razonable del cristiano. Este título pertenece a un puritano llamado Wilhelmus Aberkel, que él tituló su obra magna, un compendio de teología sistemática, el servicio razonable del cristiano. No hay nada más lógico, no hay nada más congruente que responder en vidas santas en devoción a Dios. Y fíjense que en Romanos 12 no alude a una adoración ritualista y vana, sino una vida de adoración que se contextualiza en piedad todos los días, viviendo para la gloria de Dios en santidad. La justificación es en la puerta de la santificación. Nosotros respondemos en santidad con vida santa en virtud de la obra consumada de Cristo. La adoración es nuestra respuesta coherente y racional a las virtudes reveladas de Dios. Gloria a Dios. La adoración es la respuesta coherente y racional a las perfecciones reveladas de Dios. Según Romanos 12, 1 y 2, nuestra adoración debe ser una vida entregada a Dios, fundamentada en su obra redentora. La adoración verdadera no es un acto litúrgico aislado y ritualista, sino es una vida entregada a Dios como sacrificio vivo reflejando su gloria. Si organizamos este argumento de Pablo en forma de un silogismo, en forma de premisas, hasta llegar a una conclusión, podremos ver cómo este pasaje revela e ilustra la visión del nuevo pacto acerca de la adoración, entendida no como un mero acto litúrgico vacío, sino como una vida entera vivida para la gloria de Dios. El próximo slide. Silogismo teológico, Romanos 12, premisa 1. La causa y razón suficiente de nuestra adoración son las misericordias de Dios. Premisa 2. La respuesta al imperativo redentor es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto es una frase gramatical. Imperativo es todo lo que Dios ha hecho y nuestra respuesta a la obra de Dios. Por eso la salvación es por gracia para buenas obras. Decían los reformados, tanto Calvino como el mismo Martín Lutero, que la salvación es solo por fe, pero no es por esta fe no está sola. Voy a repetir eso. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. Es decir, tú eres salvo por gracia, por medio de la fe, pero no como decían los antinomianos, que no tienen ninguna responsabilidad. Romanos 12 dice que ahora debemos de vivir vida santa en virtud de la misericordia de Dios. Premisa 3. Próximo slide. Moisés, próximo slide. Atrás. Premisa 2. Este culto racional y lógico, porque el Señor nos redimió para que seamos morada, templos vivos creados para su gloria. Por eso, Pablo concluye exhortando a los creyentes a renovar su entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dice que podemos llevar a cabo la voluntad de Dios y después somos salvos por la obediencia. No, dice que la obediencia, los imperativos vienen después de los indicativos. O sea, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, por la obra consumada de Cristo, y ahora podemos responder con vida santa, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y que esto es un culto racional. Por eso es doxología, es lógico, es congruente que Dios nos salvó, nos eligió, nos predestinó, nos justificó y ahora vivamos vidas santas delante de Él de manera progresiva en el poder
de su espíritu. No es tampoco que la santificación es un acto que depende absolutamente del hombre, sino que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y la santificación es una herramienta, es un medio de gracia que está dentro del orden solitos de la salvación. Segundo, próximo slide, Moisés. Ok, argumento ontológico y teológico. ¿Qué quiere decir esto? El argumento ontológico, como decía Anselmo de Canterbury, porque tiene que ver con el ser de Dios. Como estamos abarcando las perfecciones de Dios y teología propia, debe haber un argumento ontológico inherente de nuestra ponencia. Y argumento teológico, porque estamos viendo las doctrinas de manera sistemática, viendo las perfecciones de Dios. Sabemos que la Trinidad debe estar implicada en la adoración porque la Trinidad es la base del pacto de redención. Debemos adorar no una persona de la Trinidad, sino todas las personas de la Trinidad porque ellas todas están involucradas en la salvación. Dios es uno. Hay muchos que escriben de manera voraz diciendo, bueno, Dios es uno y la Biblia lo asevera. ¿En qué sentido es uno? Eso es ortodoxia. ¿Y en qué sentido es tres? Dios es tres en persona y uno en esencia. ¿Qué quiere decir uno en esencia? Que hay un solo todopoderoso, un solo verdadero, un solo omnisciente, un solo soberano y tres personas. ¿Quiénes son esas personas? La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Es lo que se llama Trinidad económica. Y de manera económica podemos distinguir las personas de la Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? El Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu Santo regenera. En el Evangelio y la adoración están entretejidos en el corazón de la fe cristiana. No podemos comprender el Evangelio sin la Trinidad. No podemos entender la redención sin la Trinidad, ni podemos adorar de forma plena si no lo hacemos en respuesta a la revelación del Dios trino y verdadero. Adoramos al Padre. La adoración cristiana es una adoración trinitaria. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo porque ellos comprenden el único Dios verdadero. El Padre planificó la redención antes de la fundación del mundo. El Hijo es quien se encarnó y ejecutó dicho plan como Cordero sustitutivo. Y quien aplica dicha redención es el Espíritu Santo regenerado, convenciendo y santificando. Próximo slide, Moisés. La reforma, la adoración y la gloria de Dios. Muy interesante. Conocemos que en el siglo XVI Dios levantó un monje llamado Martín Lutero, haciendo un esbozo, para que devolviera a la iglesia los fundamentos que hubiesen sido atenuados por el ritualismo y por la visión sectaria de la iglesia circundante. Vemos cómo la iglesia sumió en oscuridad a sus feligreses y escondieron la verdad que por años hubiese sido el pináculo principal del cristianismo. Y vemos que uno de los pináculos principales de la reforma protestante fue que la salvación es solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo a Cristo la gloria. Él es el único vicario. Somos salvos no por las obras, sino por gracia, por medio de la fe. La conclusión debe ser que Dios debe ser glorificado. Entonces, en la reforma no solamente se restauró la centralidad del evangelio, sino la gloria de Dios. Y en el interín se regresó a la adoración ortodoxa. Uno de los legados más significativos de la reforma protestante fue el restablecimiento de la centralidad de Dios en todas las cosas, especialmente en la adoración. Los reformadores no solo denunciaron los abusos litúrgicos y doctrinales de su época, sino que también volvieron a situar el evangelio como el corazón del culto cristiano, rescatando la primacía de la gloria de Dios como fin y último de la vida. Si nosotros somos salvos a través del sacramento, de la salvación por gracia, por medio de la fe, más los sacramentos, no tenemos a Cristo como mediador, sino a Cristo y al máximo vicario humano, que es el Papa. No debemos de adoración solamente a Dios, sino también a María como corredentora. Entonces ahí tenemos una mezcla de sucedáneos con la verdad. Y la verdad está sola. ¿Por qué los reformados hacían
énfasis en la palabra sola, porque las doctrinas cristianas están solas. No necesitan sucedáneos, no necesitan placebos, no necesitan aditivos ni acompañantes que la amueblen o que le den solvencia, sino que la verdad están sola. Por eso, sola escritura, solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, sola fide, y solo a Cristo la gloria. La reforma devolvió la capacidad doxológica basada en las verdades fundamentadas de la fe cristiana, sin sucedáneos, sin acompañantes, porque solo la verdad puede salvar a los redimidos. Y de la verdad, como autoridad, se desprende nuestra adoración, se desprende nuestra vida de piedad, y no tenemos otro fundamento ni para la adoración ni para la piedad. Próximo slide. Recuperando nuestra herencia himnológica y doxológica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como creyentes tenemos una tradición histórica, y como el cristianismo no está fundamentado en el vacío histórico y teológico, así nosotros tenemos una herencia en erudición, pero también tenemos una herencia en doxología. Es decir, así como a través de la historia, Agustín de Hipona, el mismo Anselmo de Canterbury, el mismo Lutero, y hermanos del siglo IV nos dejaron un bagaje, el mismo Tertuliano, nos dejaron un bagaje que robustece la iluminación y el entendimiento de las doctrinas fundamentales. En el Concilio de Nicea se definió las doctrinas que son necesarias y urgentes para la estabilidad de la iglesia. Pero no obstante eso, también de manera implícita se dejó un legado doxológico para que la iglesia hiciera buena liturgia. Después del siglo XVI, los creyentes reformados emergentes se dedicaron a hacer no solamente buena ortodoxia, sino también buena doxología. Y uno de esos himnos conocidos, nosotros podemos mencionar uno de ellos. Uno es Castillo fuerte es nuestro Dios, fundamentado y establecido como el himno oficial de la Reforma Protestante. Cuán grande es él, el tan conocido de Karl Bobet. Sublime gracia de John Newton, conocido en todos los confines de la tierra. Yo creo que Sublime gracia se canta más que el himno nacional en Norteamérica. Este himno, observando la sublime gracia de Dios, salvando a pecadores que iban rumbo a la condenación, es muy conocido por la comunidad reformada y por el público en general. Uno de los himnos que no solo alaban a Dios, sino que también transmiten profundos principios teológicos sobre la gloria, gracia y redención de Dios. Compositores como Bach, Johann Sebastian Bach y Händel, el Mesías de Händel, muy conocido, y también contribuyó a obras que exaltan la gloria de Dios. Todos ellos, Johann Sebastian Bach y Händel, todos ellos nos aportaron y nos dejaron un legado doxológico para que la iglesia pueda hacer adoración fundamentada. Algo también muy interesante que aportó a este legado doxológico fue un libro de Charles Spurgeon conocido como El Tesoro de David, un repositorio doxológico que nos lleva a reflexionar en los salmos. Sabemos que los salmos son un océano, son un tesoro que nos ilustra acerca de las perfecciones del único Dios verdadero. Cuando usted vea el libro de los Salmos, usted va a ver acerca de su supremacía, acerca de su gracia, acerca de su omnipresencia. Todos los atributos se ven desplegados en la obra magna de los Salmos. Próximo slide. Reflexión y aplicaciones prácticas. La teología y la adoración deben ir de la mano. La teología que no lleva a adorar ha fracasado, al igual que la adoración que no nos acerca más a Cristo. La verdadera alabanza a Dios implica un conocimiento profundo de Él. Es decir, ortodoxia produce doxología, especialmente de su obra redentora, al enviar a su Hijo a darnos vida eterna. Ambos, la teología y la adoración, están destinados a profundizar nuestra relación con nuestro Redentor. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué quiere decir esto? El propósito principal, la razón suficiente de nuestra creación
es que glorifiquemos a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? En todo nuestro quehacer. Decía Pablo que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias al Señor, porque más que una clase para cerrar un ciclo y decir, bueno, ya terminamos, fue una experiencia vivida a través de cada perfección. Cada vez que nosotros evaluamos una perfección, profundizamos en el entendimiento de nuestro Dios. Y eso nos llevaba a vivir vida más piadosa, a ser más misericordioso, a ser más humilde, a ver que un Dios trascendente se encarnó para salvar a pecadores que no lo merecían. Y muchos de nosotros pensamos, bueno, yo ahora que he entendido de Dios, yo debo de manejarme de una manera más seria. No, no solamente debe ser serio en el conocimiento de Dios, que eso es importante, no solamente debe ser santo, sino que también que eso nos debe llevar a vivir con gracia. Cuando la Biblia dice que den por gracia lo que por gracia han recibido, cuando recibimos el conocimiento de Dios, vemos nuestra impotencia como hijo, como lo experimentó Isaías, y después que vemos nuestra impotencia, nos volcamos hacia Dios y decimos, Dios, tú eres misericordioso. Señor, si no fuera por tu Hijo, yo no pudiera estar delante de ti. Y eso nos lleva a ser humildes, mansos. Nos lleva a vivir vidas de tal manera que nuestro prójimo pueda palpar la gracia de Dios que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y buenas noches. Nuestro hermano moderador Joel Moisés Montero con los micrófonos.